Muy buenos días, queridos niños. Hoy iniciamos otro mes más con muchas ganas de seguir trabajando. Así que saludos también a todos aquellos que están en casita. Hoy vamos a trabajar en razonamiento verbal sobre la narración. Vamos a ver qué es la narración. La narración es contar una historia, ¿sí? La narración es contar una historia. Esta historia puede ser de dos tipos. Puede ser real o fantástica. Entonces, se dice que la narración es contar una historia, ¿no? Que puede ser real o fantástica. Cuando se habla de real, quiere decir que lo ha pasado, que lo ha vivido de manera propia para poder narrar, para poder contar su historia. O fantástica dice, cuando se habla de fantástica es de una manera creada que sale del momento o tal vez también mediante imágenes nosotros podemos ir interpretando, ¿no?, la narración. Ahora, después que ya sabemos de qué tipo puede ser la narración, ¿no?, que puede ser real o hemos dicho fantástica, también tiene elementos. La narración tiene elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Dentro de la narración, sus elementos son personajes, siempre tiene que haber personajes, ¿verdad? Luego, hechos. Y por último, escenario. Los personajes son aquellas personas que están dentro de la historia, ¿no? No solamente pueden ser personas, pueden ser animales, de acuerdo al tipo de historia que tú deseas contar, relatar, ¿no? Hechos. Hechos se le llama en qué tiempo fue, por ejemplo, en qué hecho, ¿no? De día, la historia puede haber transcurrido durante el día, durante la tarde, un día de lluvia. A eso se le llama hechos. Ahora, escenario se le llama al lugar donde se ha realizado la historia, donde se ha hecho el cuento, la narración, ¿no? A eso se le llama escenario. De repente tú creaste un cuento, ¿no?, de un niño en el colegio. A ver, un niño en su primer día de colegio. ¿Cuál sería el escenario ahí? El colegio. ¿Quién sería el personaje? ¿Quién sería el personaje? El niño, ¿verdad? ¿Y qué hechos? ¿Qué hechos se suscitó? Su primer día de clase, durante el día, ¿no? Muy bien. A estos de acá se le llama elementos de la narración. Recuerden que los elementos son, tiene que haber sí o sí dentro de la narración estos puntos de acá: personajes, hechos y escenario. Luego tenemos los momentos de la narración. ¿Cuáles son estos momentos importantes y principales? Recuerda que para realizar un cuento, una narración, ¿no?, hay 3 pasos, ¿sí? Inicio, que es el primero, nudo, y el tercero es desenlace. Entonces, ¿cuáles son los momentos principales que tiene que haber dentro de una narración? Son 3
tres pasos importantes: inicio, nudo, desenlace. El inicio es la parte inicial del cuento, de la narración, ¿no? Por ejemplo, ¿ves esta imagen que está acá? ¿Cómo es un inicio? Al inicio se dice: érase un día, había una vez, ¿no? A eso se le llama inicio de la narración. El nudo es el contenido de la historia que tú vas a contar. A eso se le llama nudo. Desenlace, el desenlace viene a ser la parte final. A eso se le llama el desenlace. Cuando te empiezas a despedir, cómo termina tu cuento, ¿no? A esto se le llama el desenlace, es la parte final. Inicio es cuando tú recién vas a empezar a contar tu cuento, ¿no? El nudo es lo que tú quieres de tu narración. El nudo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué cuenta tu cuento, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Narración. ¿Qué hemos dicho que es narración? La narración es contar una historia, ¿no? La narración es contar una historia. Por ejemplo, con esta imagen, ¿no? Voy a narrar. Era un día de noche, ¿no? Cuando estos dos hermanitos, eso es la narración. Voy a contar lo que va a suceder en una historia, ¿sí? Que este tipo de historia puede ser, hemos dicho, de dos tipos. ¿De cuántos tipos puede ser la narración? De dos, ¿verdad? Puede ser real o fantástica. La real es lo que uno como experiencia personal lo pasa y empieza a contar, a narrar lo que vivió, ¿verdad? Y fantástica cuando le pone un poquito de fantasía, ¿no? De repente podemos decir el oso, se metió a vivir en un hueco. ¿El oso podrá meterse a vivir en un hueco? No, ¿verdad? Entonces a eso se le llama narración fantástica. Muy bien. Luego, hemos dicho que la narración tiene elementos, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus elementos de la narración? Dentro de la narración tiene que haber personajes, tiene que haber hechos y escenario. Escenario, el lugar donde se dan los personajes, los hechos, ¿no? A eso se le llama elementos. Y por último, recuerda que todo tipo de narración, todo tipo de cuento, ¿no? De fábulas, tiene que tener tres pasos muy importantes. La primera, el primer paso para la narración, ¿cuál es? El inicio. El primer paso es el inicio. Segundo paso, ¿cuál es? Nudo. Y por último, desenlace. Entonces tenemos inicio, nudo y desenlace, que esos son los tres pasos importantes que tiene que tener una narración. Muy bien, mis amores, espero que me hayan entendido qué cosa es una narración. ¿Qué cosa es? Contar una historia, ¿verdad? ¿Qué cosa es la narración? Contar una historia. Recuerda que la historia que tú vas a contar puede ser real o fantástica, ¿no, mis niños?
Muy bien, así que empiecen un poquito a procesar ustedes y hoy día en la noche comiencen ahí echaditos en su cama a crear ustedes mismos una pequeña narración. A ver, hagan un pequeño cuento, a ver, de ustedes mismos, de repente de la situación en que estamos pasando, ¿no? Pero recuerda que hay 3 pasos que tienes que seguir: inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Recuerda que también ahí tiene que haber personajes, tiene que haber hechos y también tiene que haber escenarios, que son elementos importantes que constan de la narración. Muy bien, queridos niños, espero que hayan entendido, que hayan captado, creen ustedes mismos su cuento, su narración. Sí, chicos, así vamos a poder aprender un poquito más. Cuando uno mismo crea, aprende a ser creativo. Bien, mis amores, los dejo y sigan cumpliendo con sus tareitas. Ya muy pronto nos veremos de manera virtual. Cuídense mucho, muchas bendiciones.